Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Lenin Machado Quispe y el día de hoy voy a resolver un ejercicio del tema de estática. Acompáñenme a resolverlo. Se tiene una barra homogénea de peso de 80 newtons, la cual se encuentra en equilibrio apoyada en un extremo sobre un pasador y en el otro extremo está sujeta a una cuerda que forma un ángulo de 37 grados con la horizontal, tal como se muestra en la figura. Si la barra se mantiene en equilibrio, entonces el problema me pide determinar la tensión de la cuerda. Bien, como pueden ver aquí, el enunciado me brinda una gráfica en donde se puede notar que hay una barra que hacia un extremo está apoyada por un pasador y hacia el otro extremo está sujeta por una cuerda. Esta cuerda vendría a formar un ángulo de 37 grados con la horizontal. Identificando los datos para dar solución al ejercicio, vamos a tener lo siguiente. Como dato, el problema nos indica que el peso de la barra vendría a ser 80 newtons. Entonces tenemos que el peso vendría a ser 80 newtons. Ahora, como esta barra está sujeta por una cuerda, dicha cuerda vendría a formar un ángulo de 37 grados con la horizontal. Entonces a dicho ángulo le voy a denominar θ. Entonces me piden calcular el valor de la tensión. Bien, entonces analizando nuevamente la gráfica, vemos que tenemos un centro de rotación, que es lo que sucede. Este centro de rotación le va a generar movimiento a la barra, pero ese movimiento va a ser generado según las fuerzas que actúan en la barra. Entonces, como tenemos un centro de rotación, para poder calcular el valor de la tensión, tenemos que aplicar momentos y de esa manera establecer el equilibrio. Bien, ahora, identificando las fuerzas que actúan en la barra, tendríamos lo siguiente. En este caso, para identificar las fuerzas que actúan en la barra, tendríamos que realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que la barra vendría a tener un peso. Dicho peso vendría a encontrarse en el eje Y. Entonces este peso va desde el centro de la barra hacia abajo. Y esto va a ser igual a 80 newtons. También vamos a tener una tensión, que lo que sucede al hacerle un corte imaginario, tendríamos la tensión. Entonces me piden calcular el valor de la tensión. Bien, ahora, como ya había mencionado, como tenemos un centro de rotación, vamos a establecer momentos y de esa manera establecer el equilibrio. Pero antes de eso, tenemos que identificar si cada fuerza le genera un movimiento horario o antihorario. Primeramente, para la fuerza de 80 newtons, que vendría a ser el peso. Imaginémonos que el escalímetro sea la barra, en este caso, y mis dos dedos vendrían a representar el centro de apoyo. Ahora, como esta fuerza está actuando hacia abajo, le vendría a generar este movimiento. Eso quiere decir que esa fuerza le vendría a generar un movimiento antihorario, un momento antihorario. Ahora, como ya tenemos eso establecido, vamos a analizar el valor de la tensión. En este caso, para poder determinar si la tensión le genera un momento horario o antihorario, tenemos que descomponer el valor de la tensión tomando en cuenta este ángulo. Entonces, la descomposición nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, tenemos lo siguiente. El valor de la tensión se va a descomponer tanto en el eje Y como en el eje X. En el eje Y vamos a tener que el valor de la tensión vendría a ser igual a T seno de 37 grados. Y en el eje X tendríamos que el valor de la tensión va a ser igual a T coseno de 37 grados. Bien, entonces, colocando estas fuerzas que hemos encontrado tanto en el eje X como en el eje Y en la gráfica, nos quedaría de la siguiente manera. En el eje Y tenemos T seno de 37 grados
y en el eje X tendríamos T coseno de 37 grados. Bien, faltó mencionar también que para identificar las fuerzas que se mueven en sentido antihorario o horario, tenemos también que ver si estas fuerzas se encuentran perpendicularmente también. De esa manera podemos aplicar los momentos. ¿Qué pasa si no consideramos eso? Por ejemplo, acá tenemos T coseno de 37. Como esta fuerza no se encuentra perpendicularmente sobre la superficie de la barra, en este caso dicha fuerza, no le vendría a generar movimiento a la barra. Pero ¿qué es lo que sucede con el valor del peso y con el valor de la tensión? Por encontrarse perpendicularmente respecto a la superficie de la barra, en este caso le van a generar estos movimientos. Esto sería para el peso y para el valor, la tensión. Ahora, como ya establecimos las fuerzas, en este caso voy a tener que identificar la ecuación física a utilizar para poder encontrar el valor de la tensión. Como se trata de un ejercicio de momentos, voy a recurrir a la siguiente ecuación, donde tengo que la sumatoria de momentos antihorarios y horarios va a ser igual a 0. Bueno, ustedes se preguntarán por qué coloqué signo positivo y signo negativo. Cuando tenemos una fuerza, en este caso, y esa fuerza vendría a generarle un momento antihorario, ese momento vendría a considerarse con signo positivo. ¿Y qué es lo que sucede si tenemos otra fuerza que le genera un momento horario, un momento a favor del reloj? Ese momento vendría a tomar signo negativo. Entonces vamos a tener lo siguiente, tomando en cuenta esta ecuación. Momento para la fuerza de 80 y más el momento para la fuerza de T seno de 37 grados. Entonces, para establecer el momento, para determinar el momento, tendríamos que recurrir a una segunda ecuación. Esta ecuación a utilizar vendría a ser la siguiente. El momento lo podemos calcular como el producto vectorial del vector posición por el vector fuerza. Pero en este caso, como el problema no nos brinda los vectores, solo vamos a considerar el módulo del vector posición y el vector fuerza. Ahora, tenemos el momento para la fuerza de 80. Entonces, esto sería 80 multiplicado por la longitud, por la longitud en este caso a considerar. Ahora, para establecer dicha longitud, tendríamos que determinar primeramente toda la longitud de la barra. Entonces, al identificar toda la longitud de la barra, en este caso vendría a ser toda esta longitud. A dicha longitud le voy a denominar L. Ahora, por ser una barra homogénea, el peso vendría a actuar, como había mencionado, desde el centro de la barra. Entonces, dicho peso va a partir en 2 a la longitud de la barra. Entonces, tomando en cuenta eso, tendríamos lo siguiente. Esta longitud vendría a ser L medios y, por lo tanto, la otra longitud vendría a ser L medios también. Ahora, había faltado señalar las longitudes también, porque cabe señalar que el momento, como había mencionado, se va a calcular como el producto vectorial del vector posición por el vector fuerza, pero en este caso solo vamos a considerar el módulo del vector fuerza, lo cual es el dato que nos brinda, por el módulo del vector posición. En este caso sería L medios. ¿Qué es lo que pasaría si no tuviéramos las longitudes? En este caso vamos a tener dificultades con el desarrollo del ejercicio. Ahora tenemos el momento para la fuerza de 80, en este caso tendríamos el módulo del vector fuerza, que vendría a ser 80 newtons por L medios. Cabe señalar también que estas longitudes se van a considerar desde donde actúa la fuerza hacia el centro de apoyo, en este caso hacia el centro de rotación. Es por eso que acá consideré solo L medios.
Ahora, esto vendría a ser igual a más el momento que le genera la fuerza de T seno de 37. En este caso, para el seno de 37, podemos ver que la fuerza T seno de 37 grados le vendría a generar un momento en sentido horario. Por lo tanto, ese momento debería considerarse con signo negativo. Entonces tenemos menos la fuerza que es T seno de 37 grados por la longitud de la barra. En este caso, la longitud a analizar sería desde donde actúa la fuerza hacia el centro de rotación. En este caso, vemos que esa longitud sería toda la longitud de la barra, que es precisamente L. Y esto vendría a ser igual a 0. Ahora tenemos que 40L vendría a ser igual a menos T seno que multiplica el seno de 37 grados. El seno de 37 grados es una razón trigonométrica que va a ser igual a 3 quintos. Entonces tenemos 3 quintos de L y esto vendría a ser igual a 0. Ahora, factorizando L, factorizando la longitud de la barra, que vendría a ser L, tenemos 40 menos 3 quintos de T. Y esto vendría a ser igual a 0. Entonces simplemente nos quedaría que 40 va a ser igual a 3 quintos de T. Ahora tenemos que T vendría a ser igual a 200, 5 multiplicado por 40 va a ser igual a 200. Y esto dividido entre 3. Al calcular esta división, esto va a ser igual a 66 con un decimal periódico. Bien, entonces tenemos que el valor de la tensión vendría a ser igual a 66,6, que vendría a ser este decimal, un decimal periódico. Entonces tenemos que esta respuesta que tiene la unidad de newtons vendría a ser lo que nos piden determinar el problema, el valor de la tensión de la barra.